Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a trabajar sobre los conceptos básicos, lo que es una población, muestra y unidades estadísticas. Es parte de lo que es Terra o séptimo año para manejar. Dice, una población en una investigación es el conjunto de todos los elementos en los que se estudia una determinada característica. O sea, la población es un conjunto de elementos, personas, cosas, en el cual se estudia las características que tiene eso. Los ejemplos pueden ser objetos, animales, personas. Un ejemplo es una población puede ser los estudiantes del Liceo de Escazú y una característica su estatura. Entonces otro ejemplo dice los estudiantes del tercer ciclo de enseñanza de educación básica, educación abierta en San José. Ese es un estudio, la población son todos los estudiantes del tercer ciclo de enseñanza básica. ¿De dónde? De San José. Otro es los alumnos de la Escuela Nocturna de Costa Rica. Otro, todos los niños nacidos en 2008. Entonces ahí todo eso sería la población. Cualquier niño que haya nacido en el 2008 es una población. Otro, los clavos producidos por la máquina en una empresa donde producen clavos. Entonces todos los clavos producidos por esa máquina es una población. ¿Qué es una muestra? Una muestra de una población es un subconjunto, o sea, algo más pequeño de la población. También con las mismas características. En un estudio se utiliza la muestra cuando es imposible analizar todos los elementos, ya que por el costo, la falta de tiempo y porque la muestra es muy grande o infinita. Eso tenemos que manejar muy claro. Las poblaciones se dividen en infinito y finito. Infinito no significa que no es contable, sino infinito son todos los elementos que se encuentran, es decir, que no lo puedo reunir en un mismo sitio. Finito es cuando son elementos que puedo reunir en un mismo sitio. Un ejemplo, la población de los estudiantes de noveno año o de séptimo año es infinito, porque no puedo reunir a todos los estudiantes, pero si yo les digo a ustedes, vamos a reunirlo de la 7.1 del proyecto de educación abierta de Atillo, ahí sí, porque todos tienen el mismo horario. Un ejemplo, los estudiantes de la sección de octavo y undécimo del Liceo de Escazú. Los estudiantes del Liceo de Escazú que viven en San Rafael. Esa es una muestra. Unidad estadística. La unidad estadística de una población o de una muestra es cada elemento de ella. Ya, elementos de ella, digamos, 6 niños nacidos en bebedero en el año 2003. ¿Cuál es la muestra? Los niños nacidos en bebederos. ¿En qué año? En el 2003. O sea, la unidad es 6 niños. La unidad son 30 tornillos producidos por la máquina C. 5 estudiantes de octavo año y noveno del Liceo de Escazú obtuvieron una nota de 78 en matemática. Eso es nuestra unidad estadística. Vean en el siguiente cuadro. Dice, un dentista desea conocer las cantidades de calzas que él realiza. Para saberlo, somete la prueba a 30 de todas las calzas en el último mes. ¿Cuál es la población? Todas las calzas propuestas por el dentista. ¿Cuál es la muestra? 30 calzas del último mes. Cantidad de calzas. Sería la variable. Otro. Un liceo desea conocer el nivel de conocimiento de inglés que tienen todos los estudiantes, para lo cual se decidió pasar una encuesta en un grupo de ellos. ¿Cuál es la característica? Los estudiantes del liceo. La muestra, un grupo de la institución. La variable, el nivel de conocimiento de inglés. La variable es ¿para qué hago el estudio? En un edificio, para determinar la cantidad de impresión de un libro de texto de 200 páginas, se procedió a revisar la página con numeración impar. ¿Cuál sería la población? El libro de 200 páginas. La muestra, las páginas con números impar, o sea, la 1, la 3, la 5. ¿Y para qué se hace? O la variable, la cantidad de impresiones con el libro de texto de 200 páginas.
La última, el MEP necesita determinar el número de privados de libertad del centro penitenciario La Reforma, que no saben leer ni escribir por consulta 75 presidiarios. O sea, se hizo una consulta a 75 presos. ¿Cuál es la población? El número de privados de libertad del centro penitenciario La Reforma. La muestra, 75 presidiarios, que fueron lo que se hizo y las consultas. ¿Y cuál fue la investigación o la varianza? El nivel de alfabetización de los presidiarios. ¿Qué nivel? Si saben leer o escribir, esa sería la variable. Perdón. Todos los estudios e investigación tienen una referencia al conjunto de unidades de estudio o elementos. ¿Cuáles son las unidades de estudio? Las personas, los animales, las empresas, las organizaciones, los objetivos, cualquier elemento que tiene y podemos sacar una característica, pues es la unidad de estudio. Entonces, la población, resumiendo, es el total de unidades de estudio para una característica en común. Cada una de las unidades de estudio se llaman elementos de la población. Toda la población es finita, si posee un número limitado de elementos o infinita si posee un número ilimitado de ellos. O sea, limitados es contable, repito, que se encuentra en un mismo lugar. Ilimitados es que sabemos que son varios, pero no sabemos el número exacto de elementos. Una muestra es una parte de la población del estudio. Las unidades de estudio de la población poseen una propiedad en común, se llaman características. Luego, la población incluye todas las observaciones para las mismas características. Esos son conceptos que tenemos que manejar. Ok, las variables, las características de variables pueden ser de dos tipos. Variables cuantitativas son aquellas que tienen que ser los resultados con números, o sea, son características medio comunes, o sea, temperatura, peso, edad, distancia, todo eso es variable cuantitativa porque tienes que dar por número. Al número referido de variable cuantitativa se llama dato estadístico. Variables cualitativas. ¿Qué hay? Cualitativo atributos, dan cualidades. Ejemplo, el color de los ojos, el color de la casa, el cantón, el estado civil, la profesión, abogado, doctor, estudiantes. Esas son características de variables cualitativas. Es un atributo. Atributo es característica en general que tiene la variable. Es un ejemplo, la modalidad del estado civil, que son solteros, viudos, casados. Esas son las modalidades, o sea, que si hay subdivisiones. Usted es casado, soltero, viudo, etcétera. Cuando haces divisiones se llaman modalidades. Existen las variables discretas. Esas son las cuantitativas. Discretas cuando la cantidad es entera. Un ejemplo, hijos. La cantidad de hijos. Usted no dice que tengo 2 medios hijos. Ni 3 medias patas de una mesa. No, es cantidades exactas. Son aquellas que no tienen tomar dos valores comprendido entre un entero consecutivo. Ejemplo, los objetos de una fábrica. ¿Cuántos elementos se fabricaron? 10 casas, 10 pantalones, 20 pantalones. Nunca van a decir medio pantalón, siempre es número entero. El total de hermanos que tengo. Y continuas son aquellas que sus resultados son en decimales. Como la temperatura, aunque uno dice 23 grados, sí, 23 grados, 32 centígrados, etc. O sea, hay subdivisiones. La estatura, yo puedo medir 1,68, 0.23 milímetros, 0.33 millonésima de milímetro. Esos son variables continuas. Vean un ejemplo. La raza de perro es cualitativa. Pastor alemán, o sea, no tenés que dar números. Gastos semanales de una compañía. Excesivo, moderado, bajo. Ojo, aquí me están diciendo gastos semanales. O sea, el gasto, hoy gano siendo el gasto 100, pero pudo gastar 100.25. Por eso es continuo. La noción de socioeconómico de una persona, ¿cómo eres vos? Un nivel alto, un nivel regular o bajo. Eso es cualitativa.
Duración de la llamada telefónica, cuantitativo, porque cuando es tiempo, distancia, altura, siempre son continuas y cuantitativas. Extensión en metros cuadrados de un terreno, repito, distancia, altura, pesos, es continua, es cuantitativa. Sueldo mensual, igual una persona no gana 100, siempre hay decimales, lo malo que los decimales, como no lo metemos, ahí se pierde. Clase de insecto, mosca, abejón, cualquiera son nombres cualitativos. Cantidad de personas de una familia, ahí sí, es discreta. Usted tiene 3 hermanos, 2 hermanos, son 5 personas, no hay 5 y medio. El número de camisas de un armario, discretas, cantidad exacta. El mes en que cumple años los estudiantes de un grupo noveno, igual, exacta y discreta. El equipo de fútbol preferido, Saprissa, Heredia, Guanacaste, es nombre, cualitativa. Especie de árbol, Malinche, Guanacaste, cualitativa, son nombres, van cualitativa. Distancia recorrida, distancia continua. Peso continua. Velocidad de un avión, velocidad continua. Número de perros de una familia, sí, ese sí es número, pero de igual manera, no decir medio perro. Edad de una persona, niño, joven, ojo, edad, pero te dicen si es niño, joven, si fuera número, sería continua. Pero como me dicen, usted escoge, es cualitativa. Cantidad de materia que aprueba un joven en el trimestre. Hay 5 materias, 6 materias, igual no decir media materia. Es discreta. Ingreso recibido, todo lo ingreso de una empresa, dinero, continuo. Religión que profesa, es cualitativa, católico, etc. Así son las características. Entonces, una población es un grupo de elementos con una misma característica. La población puede ser infinita o finita. Infinita cuando no está en un mismo lugar o no puedes contar. Sabes la cantidad, pero no puedes contar. La muestra es un subconjunto algo más pequeño de toda esa población. Las variables son las características, por qué se va a hacer de ese estudio. Las variables pueden ser cualitativas, son cualidades, que yo veo cosas, observo. Cuantitativas cuando son números. Los cuantitativas se dividen en dos. Discretas cuando son números enteros. 2 casas, 5 mesas. O sea, números enteros. Y continuos cuando son decimales. Esas son las características de esta primera parte de lo que es estadística. Muchas gracias.